En 1801, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubrió lo que sería durante un par de décadas el quinto planeta, Ceres, ubicado entre Marte y Júpiter. Y aunque este cuerpo celeste hoy no es considerado un planeta, su descubrimiento abrió una nueva ventana de conocimiento a la física, de objetos nunca antes vistos, los asteroides. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy te invito a conocer la historia de Ceres y el cinturón de asteroides. Así que, adelante. Pero, no te olvides suscribirte a mis redes sociales en Facebook, Instagram y sobre todo YouTube. Darle like a este video, activar la campanita, suscribirte al canal y todo lo demás que me va a ayudar para que el algoritmo muestre este video a más personas interesadas por la ciencia, como tú. El descubrimiento de Ceres se inició varias décadas antes, cuando, durante la segunda mitad del siglo XVIII, se formuló lo que se conocería como la ley de Tithus-Bode. Esta ley, de la cual hablaremos más adelante en Física Clara, proponía una suerte de, comillas, fórmula matemática que predeciría la ubicación de las órbitas de todos los planetas posibles en el sistema solar. Pocos años más tarde, en 1781, el descubrimiento de Urano reafirmó la veracidad de la ley de Tithus-Bode, por lo que los científicos de entonces se dieron a la tarea de buscar los planetas que estaban en órbitas predichas por la ley de Tithus-Bode, pero que aún no habían sido descubiertos. Esta ley era bastante precisa porque predecía casi con completa exactitud las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Sin embargo, había un espacio vacío entre Marte y Júpiter. Y fue en esta región del espacio donde los científicos comenzaron a buscar evidencia de este quinto planeta. Este planeta que aún no había sido descubierto, pero que las matemáticas de entonces predecían que existía. Fue así como tras muchos años de búsqueda, en 1801 el italiano Giuseppe Piazzi descubrió un objeto que estaba ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter, al cual llamó Ceres, en honor a la diosa romana de la agricultura. Porque bueno, en esa época se conocía mucho de mitología romana y los planetas tenían nombres de dioses romanos, así que era para seguir la moda. En fin. Este planeta coincidía a la perfección con lo que nos decía la ley de Tithus-Bode. ¡Wow! Reafirmando las leyes de la matemática mediante la física. Pero, un año más tarde, en 1802, el alemán Heinrich Olbers, mientras buscaba a Ceres con su telescopio, descubrió un objeto que estaba muy cerca de la órbita de Ceres, pero que no coincidía con las características de este planeta respecto al tamaño, a la forma, etcétera, etcétera. A este objeto, nuestro amigo Heinrich lo llamó Palas, en honor a Palas Atenea. Como que quiso ser disruptivo y en vez de usar dioses romanos, usó dioses griegos. El problema era que la ley de Tithus-Bode predecía que en un lugar donde era permitida una órbita había solamente un cuerpo celeste. Aquí tenemos dos, así que tenemos un problema grave. Fue así como Heinrich Olbers propuso una nueva categoría de cuerpo celeste, los asteroides, que significa literalmente con forma de estrella. ¿Cómo era posible saber que eran tan distintos a los planetas? Ya con los telescopios de entonces se podía notar que su tamaño era considerablemente menor a los radios de los planetas entonces conocidos. De hecho, Ceres tiene un radio de aproximadamente 500 kilómetros. Y en el caso de Palas se pudo observar que ni siquiera tenía forma esférica, como pueden ver en la imagen que está por ahí. Entonces tenemos aquí un problema. Objetos que orbitan alrededor del Sol, por lo tanto no son estrellas, pero que tampoco son planetas y tampoco son lunas. Asteroides, objetos que son rocosos. Y uno podría haberse quedado en aquella época con la idea de que, bueno, esto afectaba únicamente a dos objetos, pero a poco andar, ya en 1804 y en 1807, se descubrieron dos objetos más entre las órbitas de Marte y Júpiter: Juno y Vesta. Y ya en 1845 se descubrió otro asteroide más, conocido como Astrea. Durante todo este tiempo, buena parte de la comunidad científica siguió apoyando la idea de que Ceres era un planeta, era el quinto planeta. ¿Por qué? Porque, pese a lo pequeño que era, tenía forma esférica. Además, cumplía la ley de Tithus-Bode, que hasta ahora no había fallado en absoluto. Pero, todo eso iba a acabar en 1846. Cuando se descubrió Neptuno. Neptuno está completamente alejado
de las predicciones de la ley de Titus-Bode. Y además, después del descubrimiento de Astrea, comenzaron a descubrirse más y más y más asteroides. Algo andaba mal, porque todos los planetas del sistema solar orbitaban, por así decirlo, solos. No estaban rodeados por estas rocas pequeñas que los científicos habían descubierto recientemente. Ese no era el caso de Ceres. Y bueno, siguieron descubriéndose aún más asteroides durante la década de 1850, hasta que ya en 1860 Ceres había sido eliminado por completo de la categoría de planeta. ¿Por qué? Porque básicamente los astrónomos habían descubierto que entre Marte y Júpiter había una suerte de capa llena de asteroides, lo que se nombró en su momento como el cinturón de asteroides. Y de esos, Ceres era básicamente el asteroide más grande, que curiosamente tenía forma esférica, pero bueno, así son las cosas de la vida y del azar. ¿O no? Pero, ¿qué características tiene el cinturón de asteroides? ¿Se parece tanto a lo que nos vende la ciencia ficción? Lo primero que debemos considerar es que esa imagen del cinturón de asteroides que muchos tienen en la mente de un lugar repleto de asteroides donde es prácticamente imposible pasar, similar a películas espaciales como La Guerra de las Galaxias, no es tal. La distancia promedio entre un asteroide y el asteroide de al lado es de 5 millones de kilómetros, es decir, más o menos 12 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Así que, fake del cine. El cinturón de asteroides no está repleto de asteroides. Si el cinturón de asteroides fuese como en las películas nos hacen creer, no sería posible que el ser humano enviara misiones más allá de Marte, simplemente porque las naves se toparían con esta barrera infranqueable que sería el cinturón de asteroides. Respecto al origen del cinturón de asteroides, en un comienzo se creyó que eran los restos de algún planeta que habían sufrido un cataclismo apocalíptico y se había destruido. Sin embargo, observaciones posteriores, ya entrado el siglo XX, en la cual era posible determinar la composición de estos asteroides, mostraron que estos objetos diseminados por todo el espacio entre las órbitas de Marte y Júpiter no tenían una composición homogénea. Estaban compuestos de tres tipos distintos: los asteroides tipo C, es decir, mayormente compuestos por carbono y que representaban más o menos el 75% de los asteroides; los asteroides tipo S, compuestos principalmente por elementos relacionados con el silicio, por silicatos; y los asteroides tipo M, que eran solamente el 10% y que estaban compuestos mayormente por hierro y níquel. Como vemos, son rocas de naturaleza muy distinta, por lo que no hace sentido suponer que provenían de un objeto más grande y que además fuese un objeto común. Otro hecho que tira por la borda la idea de que el cinturón de asteroides se originó a partir de un evento cataclísmico, de la destrucción de un planeta más grande, es que un tercio de la masa del cinturón de asteroides, que son más o menos 3 por 10 elevado a 21 kilogramos, se encuentran en su objeto mayor, Ceres. Y esto aquí ya nos lleva a algo bastante relevante. La masa del cinturón de asteroides representa apenas el 4% de la masa de la Luna y apenas, o sea, mucho más apenas, el 0,6% de la masa de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que podría haber dado origen a este cinturón de asteroides? Pues bien, retrocedamos unos 4.500 o 5.000 millones de años atrás. Se había formado el Sol, nuestra estrella, llevándose un porcentaje gigantesco de la masa de lo que sería más adelante el sistema solar, y a su alrededor se formó una nube de polvo con todos los objetos, que entonces eran bastante pequeños, que no habían sido absorbidos por la estrella y que había quedado dando vueltas. Pues bien, en todo este caos comenzaron a agruparse estos objetos en lo que más adelante serían los planetas. La misma atracción gravitacional entre unos objetos y otros hizo que se tendieran a agrupar entre los planetas. Sin embargo, para que esto fuese posible, era necesario que hubiese una cierta masa, una masa que el cinturón de asteroides no tiene. Si bien se logró acumular una cierta cantidad de materia entre Marte y Júpiter, esta materia no habría sido la suficiente para que luego la misma atracción gravitacional hiciese que estos asteroides, estas rocas, convergieran en un planeta entre Marte y Júpiter. Actualmente se cree que hay aproximadamente 1 millón de asteroides en el cinturón de asteroides, de los cuales unos 1000 tendrían a lo menos 15 kilómetros de diámetro. Es decir, hay más o menos unos 1000 asteroides que podrían producir una extinción como la de los dinosaurios.
Pero la historia del cinturón de asteroides no terminaría ahí, porque ya sabemos, en 1931 se descubrió Plutón y ya a inicios del siglo XX se descubrieron una serie de objetos que estaban aún más allá de Plutón, que tenían forma esférica pero que eran extremadamente pequeños. Me refiero a Eris, Haumea y Makemake. Estos objetos, al igual que Plutón, orbitaban en una región llamada el cinturón de Kuiper, que es un segundo cinturón de asteroides que está más allá de la órbita de Neptuno. ¿Era válida la definición de planeta que estaban usando? Y la verdad es que decidieron que no. Como vimos en el video anterior, redefinieron la categoría de planeta. Tenía que ser esférico, tenía que orbitar alrededor del Sol y además debía despejar su órbita. Y aquellos objetos que fuesen esféricos, orbitaran alrededor del Sol, pero que no fuesen capaces de despejar su órbita, como era la situación de Plutón, Eris, Makemake y Haumea, serían redefinidos como planetas enanos. Objetos esféricos, pero que no tenían la suficiente masa para considerarse un planeta en su plenitud. Ceres cayó en esta categoría. De hecho, en 2006 Ceres resurgió de las cenizas de la degradación a la que había sido sometida en 1850 cuando fue degradado de planeta a asteroide, pero ya no resurgió como un planeta. Resurgió como el planeta enano más cercano al Sol, ubicado entre Marte y Júpiter. Hoy en día, el cinturón de asteroides es ampliamente estudiado, principalmente porque al ser objetos rocosos muy densos, al menos un porcentaje importante, poseerían grandes cantidades de minerales que en la Tierra escasearían, en lo que se conoce como la minería espacial, algo que todavía suena futurista, pero que ya algunos países están explorando. Pero de eso también en Física Clara vamos a hacer un video, porque la minería espacial da para un video completo. Así que mientras hacemos estos videos y otros más para explicar la ciencia en palabras simples, no te olvides suscribirte a este canal, darle like, activar la campanita, suscribirte para que recibas las notificaciones de los nuevos videos que vayamos subiendo, y también seguirme en mis redes sociales en Facebook e Instagram. Dicho todo esto, hasta la próxima.